tema que vamos a abordar el día de hoy es el de los centros de escucha. Si alguno quiere que se profundice en algún tema, puede simplemente abrir su micrófono y en el momento en el que yo los escuche pararé la presentación y procederé pues a escucharles sus inquietudes y a responderlas. Entonces, el día de hoy vamos, como les estaba diciendo, vamos a tener una aproximación a lo que son los centros de escucha. Mi nombre es Juliet Rojas, soy psicóloga del equipo de respuesta inmediata del municipio de Fredonia con enlace a la Secretaría de Salud de Antioquia. Entonces, ¿qué son los centros de escucha? Entonces, los centros de escucha son un espacio seguro que está orientado a generar un tejido relacional en la comunidad, por medio del cual se canalizan servicios. Entonces, lo primero que debemos saber cuando nos preguntamos qué es un centro de escucha es, primero, es que es un asunto grupal. Segundo, que es por y para la comunidad. Y tercero, que las personas que empiezan a participar de los centros de escucha terminan generando una relación entre ellos y con nosotros, que somos los que estamos acompañando esos procesos grupales. Es muy importante tener en cuenta este establecimiento de la relación que tienen las personas con el grupo de escucha como tal, porque finalmente esta relación es la que nos va a permitir que el grupo que se establezca de forma comunitaria pueda cohesionarse y puedan buscar cumplir metas que se propongan entre ellos mismos. También el centro de escucha sirve para canalizar servicios. Es posible que en la medida que estamos escuchando las personas que participan de nuestro grupo de escucha nos vamos a dar cuenta que se pueden identificar casos específicos que necesitan una atención especial, como de ser escuchados por un profesional, ¿cierto? Entonces empezamos a identificar necesidades de atención en salud mental que no nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a canalizarles el servicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todas las personas que estén liderando los centros de escucha, primero que todo van a estar enlazados conmigo y yo les puedo permitir acceder a toda la información que necesiten para canalizar este tipo de servicios. Y segundo, ahorita también les voy a entregar una línea de atención departamental a la que pueden remitir casos que ustedes identifiquen como que consideran que esa persona le vendría muy bien ser escuchado por un psicólogo o una psicóloga. También podemos hacer canalizaciones de tipo asistencial o a los servicios generales de salud, a servicios de formación y capacitación y activación de rutas. O podemos lograr alianzas con fundaciones, con la administración municipal, en el momento en el que el grupo empieza a avanzar y a consolidarse de forma tal que empezamos a identificar qué rico sería que nos dieran una charla sobre este tema o nos capacitaran en esto. Entonces podemos canalizar servicios con el SENA o con otras instituciones que ayuden a que el grupo pueda seguir creciendo y seguirse consolidando y así lograr los objetivos de la red social que estamos buscando. Ante todo, un centro de escucha debe ser un espacio seguro. ¿Qué es un espacio seguro? Un espacio seguro es ese lugar al que yo puedo ir a expresarme, en donde yo sé que no me van a juzgar, en donde yo sé que no me van a discriminar a partir de lo que yo voy a contar, en donde yo sé que cuando me dan la palabra realmente me van a escuchar, ¿cierto? Y que me van a acoger independientemente de mi condición económica, de mi condición social, de género, etcétera. Yo puedo ir allá y allá no me discriminan ni me juzgan, sino que me van a hacer sentir parte del grupo y me van a escuchar, ¿sí? Fundamental que la persona que está coordinando un centro de escucha sea una persona altamente respetuosa de la libertad de elección del otro y que tenga esa capacidad y esa vibra social de decir, venga, sin importar tu etnia, tu religión, tu orientación sexual, ven acá que todos somos comunidad y vamos a construir algo juntos y nos vamos a escuchar y vamos a crecer juntos.
Las personas que asisten a los centros de escucha o a los grupos de ayuda o a los grupos de apoyo pueden presentar, no siempre, pero algunos de ellos pueden presentar algún tipo de fragilidad. ¿A qué nos referimos con la fragilidad? Cuando ocurre un evento y ese evento afecta directamente a esta persona y esta persona ve vulnerada su integridad o su salud. ¿Cierto? Entonces se encuentra frágil, en un momento de fragilidad. O puede estar en un momento de vulnerabilidad, en donde de pronto la situación no lo ha afectado directamente, pero está vulnerable, es una de esas poblaciones que está más vulnerable que los demás a que le ocurran ese tipo de sucesos o a que si esa situación llega a su casa tal vez tenga unas consecuencias más severas que para el resto. O pueden ser personas que se encuentran en una situación de exclusión social, son víctimas de discriminación o exclusión social. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen preguntas, inquietudes o comentarios? No vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces continuemos. Sí, vamos bien. ¿Cómo está compuesto un centro de escucha? Es primordial que entendamos que para que se pueda establecer el centro de escucha de una forma operativa realmente eficaz, tenemos que reconocer, respetar y fortalecer los pilares sobre los cuales se va a formar el centro de escucha. Los centros de escucha y los grupos de mutua ayuda están cimentados sobre 5 pilares: la ética, el autocuidado, la cualificación, la supervisión y la respuesta a necesidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando empezamos a generar los espacios de grupos de escucha, lo primero que vamos a hacer es trabajar en estos cimientos. Una vez estén fortalecidos todos estos cimientos, entonces se va a empezar a formar un acompañamiento. Las personas van a poderse sentir acompañadas, pero para poder lograr entrar en el ámbito del acompañamiento, primero tenemos que formar y fortalecer los pilares: la ética, el autocuidado, la cualificación, la supervisión y la respuesta a necesidades. Cuando todos estos están fortalecidos y claros, se empieza a formar el acompañamiento. Y una vez se forma la base del acompañamiento, entonces se empieza a construir la relación de ayuda. Y la relación de ayuda es la base de todo el ejercicio de ahí en adelante. Ya de ahí en adelante, todo lo que ocurra con el grupo va a ser efectivo siempre y cuando la relación de ayuda se haya establecido de una forma eficaz. Entonces vamos a ver estos pilares. No se me asusten con esta diapositiva. Yo sé que tiene mucho texto, pero resulta que está copiada textualmente de una página de la Universidad de los Andes, de acá de Colombia. Me pareció súper pertinente y se los voy a leer textualmente como aparece ahí, porque toca todos esos puntos específicamente importantes del componente ético correspondiente al ejercicio de la escucha. Entonces dice: la ética de la escucha busca profundizar en las maneras en que estas personas se sitúan ante el dolor de los demás, considerando para ello la relación que establecen con el contexto sociopolítico y las formas en que tejen las relaciones intersubjetivas con las víctimas y sobrevivientes. Desde allí es necesario preguntarse por las implicaciones éticas y políticas que supone estar ante el dolor de los demás y por las maneras en que este dolor se gesta en la escucha del otro. Así, resulta relevante comprender las prácticas de autocuidado, los dilemas metodológicos, éticos y políticos que supone escuchar estas voces de dolor y sufrimiento, y también en un contexto de amenaza y zozobra, de incertidumbre, miedo y violencia. Finalmente, resulta necesario entrever cómo se reconoce en esta voz o en sus silencios algo más que el daño y se descubre un sujeto implicado que es mucho más que un cuerpo sufriente. Alguien, por favor, que me diga qué entendió de lo que acabamos de leer. Sí, yo creo que parte del reconocimiento del otro como persona.
no como un medio, como un problema. Tengo tantas personas quejándose de, por decir algo, de temor o de amenazas. No verlo pues como el caso de amenaza, sino como la persona. Mm, Porque pues sería como la forma de uno entender que no es un problema que me llegó, o es una, o es algo, una tarea mía, llegó otra tarea por hacer, me llegó este señor, o esa señora, o ese Muy, niño. muy bien, Ricardo, lo que nos señala. Muy importante que las personas que se animen a continuar en esta iniciativa estén sumamente comprometidos con la responsabilidad social que esto implica. Por eso la convocatoria fue sumamente voluntaria. Esto es un ejercicio que vamos a hacer con nuestra voluntad y nuestro deseo de servir a la comunidad y de llevarle a la comunidad algo que realmente le sirva para salir adelante en las situaciones en las que está pasando. Y por lo tanto vamos a escuchar personas, no problemas. Erley, hola, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo pienso que cuando tocamos el tema de la ética, aquí es como profundizar de una manera en que estas personas se sitúan ante el dolor de los demás. Excelente. Muy bien, Erley. Precisamente eso nos dice la lectura que acabamos de hacer. Entonces, volviendo a la presentación, vemos que cuando hablamos del componente ético, en la escucha, estamos hablando de la posición que debemos asumir a la hora de escuchar al otro y entender que eso que nos está contando el otro es un contexto, hace parte de un contexto holístico de lo que es su vida, ¿sí? Cuando el otro viene a mí a contarme o al grupo y empieza a expresarse, tenemos que entender que el otro no se compone únicamente por las palabras que componen ese discurso que sale de su boca, de esas palabras, o de ese cuerpo, como dice aquí, de ese cuerpo sufriente de ese momento o de esa situación, sino que eso es solo una pequeña parte de ese ser, de esa persona, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, esa persona que se pone en ese lugar de escucha debe comprender que cualquier persona pudo haberse enfrentado a una situación dolorosa como la que nos está comentando al otro, pero cada uno de nosotros somos un universo de posibilidades diferentes. ¿Sí? Y cada uno de nosotros tiene aprendizajes y herramientas que nos van a poner en una posición de afrontar las dificultades distinta, de entender las dificultades de forma diferente, de actuar frente a estas dificultades y de sentir frente a estas dificultades de forma distinta. Entonces el componente ético nos dice, venga, que a la hora de escuchar a una persona tienes que ponerte en la situación empática de permitirle a esa persona expresar su ser y sentarte desde una posición comprensiva, ¿cierto? ¿Comprendiendo qué? Que esa es la forma particular que esa persona tuvo de entender esa situación, de sentirse frente a esta y de reaccionar. Habrán historias que nos cuenten que no nos van a gustar, habrán personas que nos cuenten de formas de afrontar las situaciones que nos van a parecer incorrectas, pero el primer paso de la escucha no es juzgar, no es decir que eso no es así o que es asá o que eso no debe ser así, sino que el primer paso de la escucha es ponernos en esa posición comprensiva y de saber que esa persona en particular lo sintió, lo vivió, lo experimentó de esa forma exacta que lo hace pensar de la forma en la que está pensando actualmente y eso hace que él piense que lo que está haciendo está bien y es correcto. Y hasta que esa persona no se sienta escuchado y comprendido por nosotros y por este grupo que vamos a conformar, no va a pararse en una posición distinta para evaluar la situación, ¿cierto? Porque solo es cuando podemos expresarnos que vamos a poder ponernos en una posición de analizar lo que estamos diciendo y finalmente en la posición de decidir si lo queremos transformar. Entonces, el componente ético de la escucha
señala precisamente eso, la importancia de que la escucha sea una escucha libre de juicios. Sí, y que tal vez estemos escuchando cosas que no queremos escuchar porque no nos gustan, porque no estamos de acuerdo, porque políticamente son diferentes, porque aquí nos dicen, nos hablan de un asunto político, ético, metodológico, ¿cierto? Son personas que viven, sienten, piensan, actúan en la vida posiblemente diferente a nosotros, pero el componente ético nos dice, vamos a escucharlos y nos vamos a poner en esa posición de entender que es una forma distinta de ver la vida y que esa persona necesita poderse expresar libremente para poder pensar y entre todos luego construir un conocimiento a partir de ello, que tal vez lo lleve a transformar la forma en la que actúa, ¿cierto? Es lo normal. Cuando por fin nos damos la posibilidad de reflexionar sobre nuestros asuntos, ahí es donde tenemos la oportunidad de cambiar la forma en la que enfrentamos las situaciones. Entonces, número 1, escuchar sin juzgar. Entonces, vimos el pilar ético, ahora vamos a ver el pilar del autocuidado. A veces tenemos tanta pasión en lo que hacemos y tenemos una vena social tan fuerte que nos metemos en estas actividades comunitarias como vaquitas locas, ¿cierto? Sin importarnos nada, con tal de poder acompañar a la población, entonces estamos allá aunque estemos en medidas de aislamiento, o sea, le metemos el corazón, el alma y de todo. Pero tenemos que entender que el autocuidado se vuelve algo súper importante, por eso lo puse aquí en este dibujito como un pilar, ¿cierto? Si nosotros no practicamos las medidas de autocuidado en general, así por ejemplo no hubiera COVID, ese sería un pilar, porque en todo trabajo grupal y comunitario necesitamos tener medidas de autocuidado, porque si nosotros mismos no nos cuidamos, entonces no podemos acompañar procesos donde finalmente muchas reflexiones van a apuntar precisamente a que cada uno y que cada persona es responsable de autocuidarse, ¿cierto? ¿A qué se refiere el componente del autocuidado en los grupos de escucha? A no poner en riesgo nuestra salud ni nuestra integridad. Entonces, vamos a dividirlo en dos, la salud y la integridad. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud o a qué se refiere el componente del autocuidado en relación a la salud con los centros de escucha? En este momento específico lo podemos relacionar con el asunto COVID. El asunto COVID es un asunto complejo porque recordemos que es un virus nuevo en el que los científicos apenas están estudiándolo y descubriendo su funcionamiento y finalmente es un virus muy exitoso. ¿Qué hace que un virus sea exitoso? Que sea capaz de contagiar a muchas personas antes de que lo paren. Este virus, ¿por qué es exitoso? Porque puede contagiar a muchísimas personas sin generar síntomas ni siquiera. O sea, las personas ni siquiera sospechan que portan el virus, ¿cierto? No sienten la enfermedad. Algunas de esas personas presentan síntomas. Muy poquitas de esas personas que presentan síntomas empiezan a desarrollar síntomas graves que ponen en alerta máxima los servicios de salud y otro porcentaje más pequeño son aquellos que no se recuperan de esos estados graves de salud y finalmente fallecen. Entonces, como el porcentaje de personas que se contagian y ni siquiera se dan cuenta que tienen el virus es tan alto, claro, el virus se propaga rapidísimo. ¿Por qué es tan importante las medidas de bioseguridad y de autocuidado respecto al COVID? Porque es una ruleta rusa. Yo no puedo asegurar que de todos los que estamos aquí reunidos, si nos contagiamos hoy de COVID, ninguno vamos a presentar síntomas, no sabemos, o que los síntomas que nos van a dar son muy leves, no sabemos, puede ser que alguno de acá, de esta reunión, si le diera COVID, se podría poner muy grave, o se podría morir, ¿cierto? Entonces, como no sabemos y no podemos predecir a fulano si se le pega, no le pasa nada, a perano si se le pega, le va a ir muy mal. Como no podemos predecir eso, entonces tenemos que evitar en la medida de lo posible contagiarnos y propagarlo. Y como no sabemos, por ejemplo, si en este momento estamos siendo portadores, pero no tenemos ningún síntoma, entonces lo mejor es que actuemos
con responsabilidad, ¿cierto? Que salgamos o entremos en contacto con otras personas con las máximas medidas de seguridad, tanto por si yo puedo ser el portador y estar contagiando a otro, como si ese otro fuera portador y pudiera contagiarme. Tenemos que cuidarnos de esa forma. ¿Por qué es importante el componente del autocuidado en los centros de escucha? Porque finalmente sobre todo en la parte en la que se está consolidando y se está creciendo y se está fortaleciendo un centro de escucha, el líder falta, hay una posibilidad muy grande de que el grupo se desintegre y se pierda el trabajo, ¿cierto? Entonces el líder tiene que ser un ejemplo máximo de autocuidado, ¿sí? Y respecto a la integridad física, la integridad personal, hay situaciones complejas para hablar en los grupos. Entonces debemos ser muy cautos en qué nivel de profundidad se pueden abarcar ciertos temas. Recordemos que el objetivo del centro de escucha es fortalecer esa red social y finalmente construir situaciones, habilidades, competencias personales y colectivas que le ayuden a esa comunidad a salir avante de las situaciones que están enfrentando o tener la capacidad de afrontar posibles dificultades que se puedan venir de una forma muy efectiva. Estos son los objetivos y para llegar ahí podemos conversar en los centros de escucha de muchos temas que la misma comunidad nos va a traer. Pero el líder, que es finalmente quien regula la reunión, debe ser muy hábil a la hora de permitir la profundización en los temas, ¿cierto? Y como les digo, hay temas que pueden poner en riesgo la seguridad social de quienes se expresan o de quienes escuchan, entre ellos ustedes. Entonces, hay que abordar estos temas con cuidado y tratando de no entrar en esos aspectos que ya son más del chisme como tal. Y más allá de lo que es un chisme o si es la curiosidad o el impulso de profundizar en estos temas, hay un asunto y es que tal vez si sean temas sumamente importantes y de situaciones álgidas que empezamos a detectar dentro de la comunidad. No quiere decir esto de que entonces como no vamos a entrar en profundidad a discutirlo dentro del grupo, entonces nos vamos a hacer los de la vista gorda. No necesariamente. Si ustedes están detectando esas situaciones tan álgidas y tan importantes y que necesitan como una intervención más especializada, que le ayude a la comunidad como a intervenir o a salir de esa situación, entonces para eso están las activaciones de rutas municipales o departamentales y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la persona que desea liderar o actualmente está acompañando un centro de escucha debe cualificarse. El centro de escucha es un espacio en el que se debe de estar preparado para escuchar, para comprender y para orientar y por lo tanto requiere un alto compromiso ético e interviene con el ser profundo y holístico de las personas que acuden al encuentro. Este asunto de la cualificación va en la vía de continuar con el tema de que hablamos ahorita de la ética, ¿cierto? Para poder acompañar un proceso grupal como este de forma ética, entonces nos tenemos que cualificar. ¿Cómo se cualifican? Por medio de las capacitaciones, asistiendo, atendiendo las capacitaciones, participando, aprendiendo las técnicas y aplicándolas adecuadamente, ¿cierto? Las personas que acuden al espacio de escucha pueden presentar situaciones de fragilidad o vulnerabilidad, como lo hablábamos ahorita, que requieren respeto, tacto y asertividad. El asunto de la ética, el respeto, el tacto, la asertividad, la escucha activa, todas estas competencias no son innatas, no nacemos con ellas, ¿sí? Son competencias que debemos desarrollar. Se desarrollan en primer lugar mediante los encuentros de capacitación, pero en segundo lugar y más importante, mediante la práctica. ¿Sí? Son habilidades que se deben de aprender y practicar para poderlas desarrollar como competencias. Por eso es muy importante y por eso es un pilar fundamental de los centros de escucha, el asunto de la cualificación.
El pilar de la supervisión. Se debe contar con un enlace de supervisión y apoyo. Es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del espacio de escucha, el mantenimiento de la postura ética y el equilibrio psicoemocional del orientador del centro de escucha. ¿Qué es esto de la supervisión? Básicamente es un encuentro parecido a este, en donde no voy a explicarles los asuntos, sino que ustedes me van a comentar qué les ha pasado. Y en esa medida seremos un grupo de supervisión en donde ustedes cuentan qué situaciones se les han presentado, cómo las han manejado, y entre todos damos nuestros puntos de vista profesionales desde la experiencia y desde nuestro saber para ayudarle a nuestros compañeros a solucionar esas situaciones que se les presentan en sus centros de escucha. Y también entonces esa persona profesional que nos acompaña, que en este caso sería yo, desde un punto de vista desde la psicología y desde la experiencia de los centros de escucha, orientarlos si alguna técnica que están usando se puede reorientar o se debería reorientar para alcanzar mejores resultados, ¿sí? Y son espacios de reflexión y construcción. Y el último pilar es la respuesta a necesidades. Es importante que el orientador del centro de escucha tenga conocimiento o cuente con un enlace local que le pueda orientar en el caso de que identifique la necesidad de activar una ruta de atención por situaciones como violencias, abuso sexual, comportamiento suicida, consumo de sustancias psicoactivas, riesgo en salud mental u otras situaciones que ustedes detecten que necesite una atención especializada. Entonces informan a su enlace municipal, que en este caso sería yo, y yo les ayudo a activar la ruta necesaria para que la comunidad reciba la atención que necesita. Les socializo este cuadrito que tenemos a la derecha que dice línea gratuita de atención en salud mental para Antioquia. Por favor, todos tengan muy clara esta línea, porque si detectan una persona que necesita ser orientada por un psicólogo o alguna vulnerabilidad de cualquier tipo, que ustedes lo vean desmotivado, triste, aburrido, o que no está respondiendo o no se está comportando como acostumbrada, entonces activamos esta línea. Podemos sugerirle a las personas que llamen a la línea, o podemos nosotros mismos llamar a la línea, comentar la situación que hemos identificado y brindar los datos de contacto de esa persona que nos preocupa. Cualquiera de las dos se vale hacer. Entonces, ¿cómo se dan respuesta a las necesidades que detectamos en la comunidad? Puede ser activando una ruta, o puede ser que el mismo grupo construya una solución que los empodere frente a estas situaciones. Ahora, la una no excluye la otra. Puede ser que haya la necesidad de activar una ruta de atención en salud mental, enlazarnos con la comisaría por una situación de violencia o de abusos sexuales. Pero esto no quiere decir que entonces el grupo no pueda también construir sus propias estrategias para afrontar y prevenir que estas situaciones sigan sucediendo en su comunidad. Un pilar o un objetivo estratégico importantísimo dentro de los grupos de escucha finalmente es el empoderamiento comunitario que tienen los participantes, y ese empoderamiento se da a través de que ellos puedan ejecutar estrategias que ellos mismos crean y ellos mismos desarrollan y ellos mismos van mejorando, que les ayudan a sentirse más seguros y más fuertes frente a las adversidades y con mayores capacidades de afrontar las dificultades. Entonces, vamos a ver algunos aspectos básicos que deben caracterizar siempre los centros de escucha. Aquel que orienta al centro de escucha debe mantener una actitud positiva, ¿cierto? Aquel que acompaña a un centro de escucha debe ser una persona que tenga la capacidad de dirigirse a la comunidad desde un punto de vista positivo. Como les dije ahorita, habrán situaciones con las que no estamos de acuerdo, porque nuestra forma de pensar es diferente, nuestra orientación política es diferente, nuestra formación familiar nos apunta hacia unas
hacia unas formas de entender la vida distintas, pero esto no puede afectar la forma en la que nos disponemos a escuchar la comunidad. ¿A qué se refiere con una actitud positiva? Pues que finalmente, si nos están hablando de situaciones que a ellos los han abrumado y que las consideran súper difíciles y a veces las consideran como insuperables, y además esa persona con la que estamos confiando, que es nuestro líder, también se pone en una situación de escucha fatalista, donde también le parece súper terrible, insuperable, entonces esa persona se va a ahogar en un pozo, ¿cierto? Entonces, no es que escuchemos todo como payasitos sonrientes a toda hora, si no nos nace no tenemos que sonreír, ¿cierto? Pero sí que el grupo identifique en nosotros una situación en la que asumimos las adversidades que nos cuentan con calma, con tranquilidad y con confianza en que lo podemos superar. Eso es mantener una actitud positiva. Una actitud positiva es proyectarle al grupo de que hay confianza, de que eso tan grave o eso tan difícil que les está sucediendo, lo podemos superar, lo podemos transformar, lo podemos mejorar. Fomentar el buen trato y la orientación hacia las soluciones, ¿sí? No podemos permitir que los grupos se vuelvan una excusa para que vecinos que tengan dificultades entre ellos encuentren en el grupo la posibilidad de estarse enfrentando, ¿cierto? De encontrar en el grupo una excusa para agredirse los unos a los otros. No, no, eso no puede pasar en los centros de escucha. ¿Y de quién depende ese? Del orientador, ¿cierto? Que el orientador sea capaz de decir, aquí no tenemos permitido ese tipo de intervenciones. Si vamos a hablar de lo que nos está sucediendo, cómo te sientes al respecto y qué vamos a hacer al respecto. Pero no para agredir al otro, es que fulano, es que sutano, es que perano, no. Vamos a hablarnos, cada uno va a participar desde su perspectiva y vamos a reflexionar cada uno de lo que está sintiendo y luego entre todos hacemos una construcción de conocimiento. Entonces el buen trato y la orientación hacia las soluciones, ¿cierto? Si bien es cierto que al principio las personas puedan ingresar al centro de escucha desde la queja, y nos van a hablar de lo que los aqueja, ¿cierto? Y van a decir que los problemas que tienen y las dificultades y todo. Si bien es cierto en un primer momento, eso es así y hay que permitirlo porque para eso estamos, para escuchar en los centros de escucha, el objetivo de la expresión inicial de esa queja no es quedarse siempre en la queja y que eso no tiene solución, sino ayudarlos a construir soluciones al respecto. A eso se refiere de estar orientado hacia las soluciones. Como está muy relacionado con el número 1, cuando mantenemos una actitud positiva y proyectamos esa seguridad de que las cosas pueden mejorar, entonces también los orientamos a buscar soluciones a esas adversidades. Dice, cuando las personas se sienten escuchadas, se disponen a mejorar, se disponen mejor a escuchar y atender al otro. Procura que la comunidad se sienta apoyada, ¿sí? Esto está comprobado. Si tú sientes que el otro te escucha y te atiende, ¿cierto? Y te sientes comprendido por el otro, en el momento en el que te toque el turno para escuchar, también te vas a disponer mejor a escuchar, ¿cierto? Entonces es muy importante el respeto por la palabra en los centros de escucha y entrenar a todos los participantes en lo importante que es escuchar al otro, ¿cierto? En lo importante que es de no llevar distractores, de no distraerse, de que si vamos a participar en el centro de escucha es para expresarnos libremente, pero también para escuchar con mucho respeto a los demás. Ingresa siempre bien informado. ¿Esto qué quiere decir? Ingresa siempre bien informado. En los centros de escucha puede ocurrir que haya dificultad para que los mismos participantes pongan los temas, por ejemplo. Entonces, nosotros siempre debemos llevar un temita preparado, ¿cierto? Entonces, nos parece importante en esta comunidad abordar el tema de el reciclaje, pueden ser temas como el consumo de sustancias, los derechos sexuales y reproductivos, o pueden ser temas como la seguridad alimentaria,
o pueden ser temas que como ustedes también hacen parte de la comunidad, para ustedes es más sencillo saber, ve, yo creo que este tema sería importante. Ahora, ese tema no puede ser una camisa de fuerza, es un tema que ustedes van a preparar para romper el hielo en la comunidad, para invitarlos a empezar a expresarse y a hablar, ¿cierto? Pero finalmente lo que nos va a dar el norte acerca de los temas a desarrollar en los centros de escucha es cuando la comunidad empiece a expresarse. Y esa expresión libre y segura que va a tener la comunidad es la que nos va dando el norte de para ellos finalmente cuáles son los temas importantes. Entonces, cuando hablamos de entrar bien informados se refiere a dos cosas. Una, a que llevemos un tema que podamos abordar, ¿cierto? Entonces al principio podemos hablar de ese tema y empezar a hacerles preguntas o hacer actividades para que ellos empiecen a expresarse, ¿cierto? Y en la medida en la que transcurre pues las actividades y todo, pues debemos de tener cierta apropiación de esos temas para poder orientar la adquisición de ese conocimiento con el grupo. O también si ustedes ya han avanzado en el centro de escucha y la comunidad ya ha construido un norte y un tema específico que consideran importante tratar, ¿cierto? Entonces la idea es que usted antes del siguiente encuentro haya leído o haya pedido una asesoría al respecto de este tema para entrar como con datitos adicionales, porque puede ocurrir que en el centro de escucha esas personas tengan dudas y te tengan como un referente, entonces te hagan preguntas. Y en ese momento cuando la comunidad nos haga preguntas y tú consideres que ellos mismos no están preparados para construir ese conocimiento o es un conocimiento exacto, técnico, que finalmente es de consulta, es importante pues que estés aproximado a ese tema y que lo ideal es que lo puedas responder. Sin embargo, no supongas, si no sabes, se vale no saber, ¿cierto? Si tu información no viene de fuentes verídicas, si no has investigado sobre ese tema, si no te has asesorado con una persona experta al respecto, o sea, si tus fuentes son el Facebook, RCN, Caracol, la radio y medios de comunicación generales, y no tienes unas fuentes científicas o una asesoría técnica al respecto, entonces vale más responder, no sé, y para la próxima se los consulto, ¿cierto? Vale más responder, no sé, porque cuando un referente de liderazgo da una respuesta que me parece que es así porque lo vi en el Facebook, porque lo leí en una revista de opinión, porque lo vi en las noticias, y ustedes dan esa respuesta sin tener un respaldo técnico o científico al respecto, pueden generarle más daño a la comunidad que bien, ¿cierto? Y reparar ese daño de esa información mal fundamentada es más difícil que ayudarles a construir la solución al daño inicial que tenían. Entonces, se vale decir no sé, y para la próxima se las consulto y consultamos, buscamos quien nos ayude a ampliar esa información que la comunidad quiere ampliar. ¿Listo? Mantén siempre la mente abierta. No todos piensan o resuelven las cosas igual, lo que hablábamos ahorita. Y ordena las intervenciones. Mantén un claro objetivo y fomenta siempre el respeto por la palabra. Evita las interrupciones, regula los tiempos adecuados para expresar las ideas y evita intervenciones demasiado largas. En los centros de escucha vamos a encontrar participantes pasivos y participantes activos. ¿Quién me dice la diferencia entre un participante activo y un participante pasivo? Yo quiero aportar, pues no sé si estaré bien. Claro que sí, bien pueda. Para mí el pasivo es el que está oyendo o escuchando, no sé, pero ahí, quieto, no opina, no pregunta. De pronto, como estamos nosotros, somos los pasivos. Y el activo, es el que pregunta, complementa y participa. No sé si tengo errada la idea, ¿sí? Exactamente eso es. Exactamente eso es. Todas las personas que acuden al centro de escucha las debemos de entender como participantes, porque el hecho de que hayan asistido a la reunión ya están participando, ¿cierto?
¿cierto? Además de que no las estamos obligando. Recuerden que los centros de escucha son un ejercicio 100% voluntario. No se puede obligar a nadie a asistir. Así que desde el momento en que esa persona llega al encuentro ya es un participante. Ahora, como bien lo decía la coordinadora, hay personas... Hola, Hola, ¿puedo agregar como algo más? claro que sí, bien puedas. Es verdad, el pasivo es el que está ahí calladito, a veces escuchando, no sé, porque a veces también en el medio del silencio, pues se está distrayendo en otros pensamientos o algo así por el estilo. Y muchas veces el que más habla, el que decimos, el que más participa, tampoco es que sea tan activo porque si el aporte que da no es tan sustancioso. Entonces sería otra forma de tomarlo también como una participación pasiva. Habla y habla y habla, pero de pronto no dice nada concreto. Bueno, muy válida tu perspectiva, Silvia. Desde el punto de vista teórico, digamos que aquel que hable, aunque no esté acertado, está activo, ¿cierto? Entonces es un participante activo. Ahora bien, entre esos participantes activos, como bien lo señala Silvia, hay participantes que son más centrados que otros, ¿cierto? Hay participantes que están más concentrados en la actividad que otros. Habrán participantes activos que están completamente concentrados en su realidad individual y participan prácticamente como para exponer su diálogo interno a los demás y muchas veces desconectado a lo que se está trabajando. Entonces también eso hay que darle manejo porque la idea es que todos estemos trabajando al unísono. Sin embargo, esas personas necesitan un espacio en el centro de escucha para ser escuchadas, para que puedan empezar a sacar todo eso que tienen adentro y que los está distrayendo, para poder que haya espacio en su ser, en sus emociones, en su pensamiento, para atender a las cosas que están pasando afuera. Eso lo profundizaremos más adelante si quieren. Bueno, Bueno, porque también puede suceder también con el que decimos que es pasivo, entonces viene lo contrario. A veces el que no se expresa decimos no, es pasivo, pero puede ser que lo que él está escuchando lo está interiorizando más. O sea, está haciendo más efecto en su vida personal que, que el que de pronto está exprese y exprese, ¿cierto? También puede darse. claro, hay personas Listo, que son Lina. participantes pasivos y finalmente están altamente concentrados en los contenidos y muy comprometidos con el aprendizaje. También hay participantes activos muy concentrados y comprometidos con el aprendizaje, pero en los dos bandos también podemos encontrar participantes activos y pasivos que están pensando en otras cosas, están completamente distraídos. Una forma como de ayudar a mitigar estas situaciones en los asuntos grupales es coordinar la participación, ¿cierto? De tanto en tanto, preguntarle, por ejemplo, Juan Pablo Cano, dime qué opinas acerca de lo que está sucediendo. Nelly Penagos, cuéntame qué opinas de lo que dijo Juan Pablo, ¿cierto? Entonces estar continuamente motivando esa participación. Sabemos que esos participantes que por naturaleza son pasivos, difícilmente van a tomar la iniciativa de contestar una pregunta que hacemos al aire. Entonces, si continuamente las preguntas las hacemos al aire, a ver quién las responde, por lo general, siempre nos lo van a responder los mismos, los que son más activos, los que son más extrovertidos, los que tienen la vena de la participación, ¿cierto? Entonces, de tanto en tanto tenemos que sacar las preguntas al aire para que fomentemos la participación de esas personas que les gusta participar, porque a ellos hay que motivarlos a que continúen así, porque es importante en estos trabajos grupales que ellos son parte importante de la energía del grupo, ¿cierto? Pero de tanto tanto también tenemos que hacerle las preguntas dirigidas estrictamente a esas personas que sabemos que por sí solas no van a tener la intención de participar, para que empecemos a integrarlos en la participación del grupo y así le demos la palabra a tantos como podamos.
Obviamente no vamos a poder darle la palabra a todos al mismo tiempo, ni en una misma sesión, pero lo vamos planeando. De eso se trata la coordinación del trabajo grupal. Y este asunto de ordenar las intervenciones, además de lo que ya dijimos, el asunto de los tiempos de intervención. Como bien lo decía ahorita Silvia, hay personas que se sientan en la palabra, a veces acorde al tema y otras veces empiezan a vagar en muchos otros temas. Entonces es muy importante empezar a, a regular esas intervenciones y decirles, bueno, Ujú. tienes un minutito pues para responder la pregunta, o bueno, vamos a dejar hasta ahí para que otro compañero pueda participar, o lo interrumpes para complementar y así entonces regulas también el tiempo de participación. Es decir, que se sientan escuchados, que sientan que se pueden expresar, pero que también aprendan a autorregularse. Pero esto que usted está diciendo me parece muy importante porque a veces queremos autorregular a los participantes de las reuniones, pero no se perdón, No se autorregula el regula, coordinador. sí, no se el coordinador de la reunión y creen que solamente es a ellos a quien se tienen que escuchar, se extiende demasiado y cuando ya va a haber otro participante a opinar, a aclarar o a dar su concepto, entonces no es válido, solamente es válido a quien coordina. Entonces Muy ahí es bien. donde también yo decía ahora, hay que aprender a escuchar y hay que aprender a hablar, porque a veces nos excedemos y si yo soy la coordinadora, si yo soy el rector, si yo soy el que mando, si yo que tengo el dominio de la reunión, me apodero de ella, pero cuando van a hablar los compañeros, no los dejo. Entonces ahí también va a haber una indisposición para el escucha, creo yo. Excelente, excelente. Muchas gracias. Sí, correctamente. Para esto sirve mucho. Acuérdense que vamos a acompañar centros de escucha, no centros para que me escuchen, ¿cierto? Entonces sirve mucho cuando empecemos a participar en los centros de escucha que nos repitamos mentalmente tengo que escuchar. Es un centro de escucha, es un centro de escucha, es un centro de escucha. Eso nos ayuda a tener compromiso con el asunto de que nosotros somos los primeros llamados a dar ejemplo y autorregularnos en nuestras intervenciones, ¿cierto? Básicamente, el rol del coordinador en el centro de escucha es promover la participación de los participantes, es decir, es más importante que ellos hablen a que nosotros mismos hablemos, ¿cierto? Entonces, promover la participación de los estudiantes y regular esas participaciones, no solamente en tiempo, sino también en la intensidad emocional, de que de pronto no agredan a otros, de que no entren en detalles demasiado personales que prefieran mantener en secreto, ¿cierto? Entonces, nuestro rol como coordinadores es ese, el de escuchar y coordinar el ejercicio del centro de Miguel, escucha. ¿Sí? aló. Hola. Lo que pasa es que con respecto a las intervenciones, creo que debe haber un balance entre el coordinador de aquel que está coordinando y aquellos que están escuchando, bien sea de una forma activa o pasiva, para poder que el objetivo se cumpla. Porque si solamente se coloca en una balanza y se inclina hacia el que está coordinando, pues entonces los objetivos no van a ser tan claros. Los objetivos no van a llegar a donde nosotros pretendemos. Si realmente Exacto. si nosotros queremos que el grupo escucha sea equilibrado y que lleguemos a una comunidad, que lo que realmente se pretende es que nosotros reunamos todas las condiciones para poder que eso, vuelvo a decirlo y perdóneme repetir, retomar la palabra es que vamos y colocamos eso en una balanza y que sea equilibrado. Y así, de esa manera, estoy completamente seguro. Si estoy equivocado, me corregís alguno de los compañeros que está ahí, me dice, pues seguramente que vamos a tener algo más productivo. Perfecto, claro que sí, Erley, estás en lo correcto. Por eso se llaman centros de escucha. El coordinador está más para escuchar que para hablar, ¿cierto? Perfecto. Habrán ocasiones en las que vamos a tener que hablar
para fomentar la participación, pero recordemos que nuestras intervenciones tienen el objetivo de fomentar la participación de las personas que acuden al centro de escucha, no sentarnos en la palabra. Bueno, ¿para qué sirven entonces los centros de escucha? Los centros de escucha sirven para mitigar las consecuencias negativas de los eventos que han sufrido las personas y promueven la generación de la capacidad de respuesta y un comportamiento preventivo hacia este tipo de situaciones. ¿Qué situaciones pueden haber sufrido las personas que acuden a los centros de escucha? Aquí hay algunos ejemplos, pero pueden ser muchas más. Pueden ser situaciones relacionadas con el COVID-19, pueden haber sufrido situaciones de violencia, de abuso sexual, de consumo de sustancias psicoactivas o comportamiento suicida, ¿cierto? Entonces, ¿para qué les serviría estar en un centro de escucha a las personas que han sufrido estas situaciones? Aquí dice, entonces, para mitigar, es decir, sí o sí, haber sufrido estas situaciones trae unas consecuencias físicas, emocionales, sociales, familiares, relacionales en todo tipo, de forma que puedan entenderse de forma negativa, ¿cierto? Entonces, participar en el centro de escucha sirve para que esas consecuencias se aminoren, se puedan aminorar, se puedan acolchonar y se puedan superar de forma más tranquila para la persona y para su capacidad psicoemocional. Y también ayuda a desarrollar nuevos hábitos de comportamiento que prevengan que estas situaciones se repitan en sus hogares, en su comunidad, en su familia. ¿Sí? Entonces, para esto sirven los centros de escucha. Esto es muy importante que lo tengamos súper claro, porque independientemente de los temas que abordemos en la comunidad, sabemos, aquí ya nos dan unas luces de esos objetivos del centro de escucha, ¿cierto? Número uno, si la comunidad ha pasado por una situación difícil, entonces ayudémosle a superar esa situación. Si ya estamos superando esa situación, desarrollemos hábitos nuevos, cambios en nuestros comportamientos individuales y colectivos que nos ayuden a que estas situaciones no se sigan presentando. Entonces, según el ministerio, ¿cuáles son los objetivos de los centros de escucha? Primero, generar capacidades individuales y colectivas eficaces a la hora de afrontar situaciones de fragilidad y vulnerabilidad social. Nótese que no digo enfrentar, sino afrontar. Y hay una diferencia importante entre afrontar situaciones y enfrentar situaciones. ¿Sí? Es más valioso aprender a afrontar en el sentido de que las situaciones pueden presentarse muchas veces en nuestras vidas, a veces muy seguidos en tiempos cortos de tiempo. Entonces, cuando tenemos la habilidad de afrontar las situaciones, eso quiere decir que tenemos la capacidad de vivir estas situaciones sin que estas situaciones sean tan altamente destructivas a nivel físico o emocional para nosotros. Mientras que si nos concentramos en enfrentar las situaciones, el asunto de enfrentar, que es una palabra que está mucho más relacionada a la lucha, ¿cierto? Si nos concentramos en luchar, en pelear en contra, en repeler esas situaciones o usar como estrategias de fuerza para soportar estas situaciones, digamos que no vamos a poder trabajar mucho en el asunto de la capacidad que tenemos para adaptarnos a los cambios situacionales que estas situaciones prevean. Ejemplo, la situación de COVID nos cambió la situación, la perspectiva y la vida a todos, ¿cierto? En este momento tal vez estuviéramos en un salón de clases o en una reunión, en una oficina, y sin embargo nos tocó volvernos amigos del celular, volvernos amigos del computador, aprender a manejar todas estas situaciones de la tecnología. Aquellos que decidieron flexibilizarse. Por aquí Isabel nos dice, enfrentar es luchar contra ellas, afrontar eso, saberlas vivir o resolver. Excelente, Isabel, así es. Entonces, como les decía, aquellos que decidieron aprender
a relacionarse por medio de estas herramientas de la virtualidad, aquellos que decidieron desarrollar estas nuevas actitudes de trabajo a distancia, aquellos que decidieron aprender a adaptarse, a convivir entre las responsabilidades familiares y del hogar y mezclarlas en el mismo ambiente con las responsabilidades laborales, y han estado desarrollando esas competencias. En la medida en lo que esto avanza y en la medida que van saliendo decretos de que no podemos salir o que se restringen muchas cosas, nos van afectando un poco menos, en el sentido de que tenemos la capacidad de continuar en cierta normalidad a partir de las capacidades que hemos desarrollado. Pero aquellos que se siguen resistiendo a estos cambios y quieren enfrentar la situación, es decir, como sea, entonces no, es que yo soy tapado para la tecnología y nunca he aprendido y no lo voy a hacer, y entonces yo mejor salgo y entonces mejor encontrémonos en tal parte, cada vez le va a generar más dificultad y más agotamiento tener que seguir enfrentándose a esta situación que sigue apareciendo de forma continua y en cortos lapsos de tiempo en sus vidas, ¿cierto? Entonces, por eso elijo la palabra afrontar como más adecuada que enfrentar. ¿Y cómo le ayudamos a nuestros grupos a desarrollar esas habilidades que les va a ayudar a afrontar las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad social? Por medio de procesos reflexivos y por medio de la inclusión social. ¿Qué es un proceso reflexivo? Un proceso reflexivo es esa capacidad que vamos a orientar en nuestros grupos de que, listo, primer paso, expresar la situación. Expresar la situación es como sacarla de nuestro interior y ponerla afuera. Es como cuando sacamos de la nevera la comida, ¿cierto? Entonces sacamos cosas que están adentro de la nevera, sacamos cosas que están adentro de nuestro ser y los ponemos afuera para que queden expuestos, ¿sí? Una vez que están expuestos y vemos ahí las arepas, vemos ahí la carnita y el jugo y las cosas que están en la nevera y los vemos afuera, el proceso reflexivo es volverlos a meter de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, sacamos todas estas cosas que están afuera y luego la reflexión es concentrarnos en ver lo que está ahí afuera, ¿cierto? Y en la medida en que vemos eso que está ahí afuera y empezamos a hablar al respecto de lo que está ahí afuera, no volver a contar la misma historia, sino que empezamos a pensar a partir de lo que ya contamos, entonces esa información vuelve a ingresar a nosotros, pero transformada, diferente, ¿cierto? Entonces este proceso de pensar sobre las situaciones que nos pasaron, pensar las historias, es un proceso de reflexión, porque finalmente entonces, una vez la información afuera, se refleja hacia nuestro interior nuevamente. Entonces la reflexión nos permite transformar la información. Es que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Quedamos en los objetivos y dentro de 8 días proseguimos con el resto de información de los centros de escucha para que podamos profundizar en temas ya muy específicos, pero ya en la medida en la que empezamos a practicarlos. ¿Listo? Jimena Moreno por aquí nos escribe, dice: todo quedó muy claro y creo que hasta el momento hemos aprendido bastante. Muchas gracias, Jimena, por tu participación. Muchísimas gracias. Ahora sí escuchamos a Nelly. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doña Nelly. Sí, los objetivos están claros y el trabajo es pertinente. Entonces, mi duda es que desde esta semana, nosotros vamos a hacer como un qué, como le dijera yo, tratar de mirar qué situaciones de este tipo están pasando en los hogares de nuestros estudiantes y como hacer un barrido, enseguida hablar con usted. Esa es la duda que yo tengo. Excelente duda, doña Nelly. Isabel por aquí nos escribe y nos dice: qué pena me salga del tema, pero no
pero quiero saber si los otros encuentros también serán los viernes. Sí, por ahora estamos programados los viernes a las 4 de la tarde. Bueno, compañeros, ¿quién escuchó la duda de Nelly y cree que sabe la respuesta? Sofi me dice por aquí por el chat que habla, pero no la escuchamos. Está bien, no hay problema. Puedes enviarnos un mensaje por el chat. ¿Cuál crees tú que es la respuesta a la inquietud de Nelly y de John Freddy? Si alguien ya tiene una respuesta, puede participar. Buenas tardes para todos. Pues respondiendo a los dos compañeros, que también soy docente como ellos, en mi humilde opinión yo creo que seríamos como un enlace, no para ayudarle a ciertas personas de la comunidad a resolver situaciones, sino a buscar quién los puede escuchar. Nosotros podemos dar como orientaciones mínimas frente a determinada situación, pero ya cuando se determinan más complejas, me imagino que ahí es donde utilizamos la línea de atención con usted como psicóloga y con los que hay a nivel municipal y departamental, diría yo. No sé si estaré equivocada. Muy bien. Por aquí Natalia Andrea Marín nos dice, creo que la tarea que sigue es abrir un espacio dentro de nuestra institución para establecer centros de escucha. Ricardo Pérez nos dice, de hecho, en los grupos de clase o padres de familia tenemos problemáticas que de hecho se vuelven grupos de escucha. Y Natalia Andrea Marín nos dice, detectar cuál es el problema y enlazarlos con el profesional que pueda brindar ayuda. Muy bien, me encanta todas estas perspectivas. Alba Nubia, cuéntanos. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba Nubia, soy agente educativa de CDI. Bueno, me parece muy importante que estamos participando de esta actividad y que efectivamente vamos identificando en nuestras unidades de servicio qué tipo de novedades encontramos para que nuestras familias y los niños o los estudiantes sean atendidos por el profesional que tenemos en el momento que, pues, o en este caso sería la psicosocial. Entonces es importante que nosotros vamos identificando no solamente en los niños, sino también en la familia. Muy bien. ¿Quién más iba a participar? Yo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Bueno, yo pienso que la formación no solo es para que seamos enlaces, sino también para que aprendamos y no sé de qué manera decirlo, de pronto adquiramos la cualificación y estrategias para crear espacios seguros de expresión a las personas que lo necesiten. Eso es lo que he entendido durante toda la capacitación. Entonces la idea es, por eso nos están hablando de la importancia de la escucha, de la importancia de la ética, de la escucha. Entonces considero que todos somos aptos y tenemos la capacidad, y sobre todo en este tiempo de confinamiento, donde toda la gente está cambiando sus actividades, donde nos estamos reinventando, necesitamos hablar y no siempre tenemos con quién hablar. Y siento que este es un espacio no solamente de enlace, sino de formación para nosotros, para todos nosotros los que fuimos elegidos para participar en este grupo, para tener una escucha activa y permitir esos espacios de expresión seguros, confiables, libres de juicios, no sé, ya usted me corregirá. Gracias. Súper bien tu participación, estás entendiendo muy bien. Por aquí Lina Echavarría por el chat nos dice, pienso que esto aplica para cualquier situación sin importar que estemos o no en un grupo. Lástima que no me puedan escuchar. Pero te leemos por el chat, no te preocupes, que esa también es una forma de participación válida. Sofi Tuve nos dice, sí, este programa es un centro de escucha. Diría yo, con lo que hoy aprendí, es para escucharnos independientemente de la situación que pasa, o que sea, perdón, que sea. Y Lina Chavarría Cano dice, hay muchas personas que en estos momentos quisieran hablar y ser escuchados por muchas situaciones que viven cada día. Entonces, la respuesta, los compañeros tienen una apreciación adecuada desde sus diferentes perspectivas, pero la respuesta oficial de mi parte es la siguiente. Ustedes serían los llamados a ser coordinadores de al menos un centro de escucha, ¿cierto? ¿Cómo van a formar esos centros de escucha?
con las personas de su comunidad. ¿Con cuáles? Con los que quieran, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes empiecen a socializar, que van a abrir un espacio que puede ser una vez cada 15 días o una vez al mes de más o menos 2 horitas, y empiezan a hablar con su comunidad y les empiezan a contar de qué se trata, para qué es, cuáles son sus beneficios, o sea, ustedes los empiezan a animar, empiezan a animarlos, y si necesitan de mi ayuda para que les ayude a generar alguna publicación que puedan rotar por el WhatsApp o por el Facebook para que ellos les hablen, está bien. Entonces, primera tarea es el asunto de convocar la comunidad. ¿Qué tiene que hacer la comunidad educativa? Pues idealmente involucrar la comunidad educativa, porque ahí tienen ustedes la forma de impactar muchos escenarios comunitarios de nuestro municipio, pero también pueden invitar personas de su comunidad cercana, del barrio en el que viven, o si tienen comunidad veredal, los invitan a unirse. Eso sí, los centros de escucha los vamos a hacer única y exclusivamente virtual, por videollamada de WhatsApp o por videollamada de Meet, como lo estamos haciendo, o por la plataforma que manejen y que les quede fácil. Que es que todos no pueden, los que puedan y quieran participar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que queremos hacer algo muy bonito para apoyar a la comunidad, no puede volverse una excusa para que atentemos contra nuestra propia salud o la salud de la propia comunidad, realizando actividades que pongan en riesgo de contagio a los demás. Entonces, en la medida de lo posible, los que puedan, por eso es una actividad que hagan una vez al mes, puede ser, para que las personas que realmente quieran y estén motivadas, pues buscan la forma de conectarse esas 2 horitas al mes. Entonces, lo primero es animar a la comunidad, contarles que se va a abrir el espacio, que ustedes lo van a coordinar, de qué se trata, para qué lo quieren hacer, ¿cierto? ¿Qué temas abordar ahí? Como les digo, ustedes pueden preparar desde su saber, como ustedes están haciéndole un seguimiento a los estudiantes, algunos de ustedes le están haciendo seguimiento a los padres de familia, ya han sabido escuchar algunas situaciones, pueden ir preparando temas en relación a lo que han escuchado hasta ahora. Pero esto no es para hacerlo de forma individual, sino grupal. Entonces ustedes establecen una fecha, después de que la comunidad está animada, establecen una fecha y un horario, como lo hicimos nosotros para este encuentro de cualificación, y se encuentran de forma virtual con ellos y empiezan a conversar. Básicamente es, primero que todo, que ustedes ensayen esa capacidad que tiene para poner a conversar a las personas, escucharlos, empezar a construir esos primeros canales de comunicación. ¿Cuándo vamos a acudir a la línea departamental? Como decía la compañera, en esos casos en donde creemos que esa persona individualmente necesita una atención personalizada frente a esa situación que presenta, no les corresponde a ustedes prestarles esa atención tan especializada. Entonces, para eso es la línea departamental de atención en salud mental. Ustedes remiten el caso y esa persona recibe su atención específica, pero eso no exime de que esa persona pueda seguir participando en el grupo, ¿cierto? Entonces, paso número 1, motivar a la población y decidirse cada uno de ustedes a coordinar un centro de escucha y tener un encuentro mensual para escuchar y construir participativamente conocimiento con la comunidad. ¿Qué opinan de ello? Buenas tardes. Buenas tardes, Dora Luz. Cuéntanos. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Dora Luz y estoy en representación del Colegio José María Obando. Tengo 2 preguntas. La primera, cuando te formemos estos centros de escucha, si necesitamos la asistencia de un psicólogo, de una persona, de un profesional, ¿nos pueden brindar esa asistencia? Y la segunda, si de pronto yo sé de alguien o alguna familia que está en un riesgo o es vulnerable, pero por características de idiosincrasia o particulares, esa familia se niega a hablar y a expresar, ¿cuál sería el siguiente paso que yo debería hacer? Muchas gracias. Excelentes preguntas. Entonces, primero, si tú sientes que necesitas una orientación psicológica para un caso en específico, como te digo, es remitir a la línea departamental,
¿cierto? Es llamar para que atiendan a la persona de forma individual y le acerquen las ayudas que esa persona necesite, ¿cierto? Si es porque empiezas a escuchar el grupo y empieza a desarrollarse un tema que tú dirías que sería rico escuchar unas charlas en salud mental específicas sobre este tema que les ayuden a desarrollarlo desde el área de la psicología, claro que sí. Podemos coordinarlo ya sea conmigo o con las psicólogas de salud pública, ¿sí? No sé si respondo tu pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Juliet, Sí, doña Nelly. sí, continuando con lo que dice la profesora Dora, yo creo que yo tengo unos casos de familias vulnerables, pero yo creo que ellos no lo harían a nivel grupal, sino a nivel individual. Yo he tenido contactos con ellos y tengo una familia, un estudiante que está muy vulnerable y la mamá no sabe qué hacer con los niños. Entonces yo creo que eso sería como, ya sería un caso personal, un caso como, ya más en privado. Claro que sí. Entonces usted habla con la familia a ver si usted considera, bueno, la profe Dora y la profe Nelly nos presentan un caso similar, pero desde dos perspectivas distintas. Entonces, en el caso de la profe Nelly, digamos que la familia está presta a seguir indicaciones, se le brinda el número de la línea departamental, le das la indicación que llamen. ¿Cuándo pueden llamar? A cualquier hora, cualquier día, los 7 días de la semana. Lo importante es que luego le hagamos otro mensajito por WhatsApp, otra llamadita, donde le digamos, ya llamaste, ¿cómo te fue? Antes de finalizar, quiero decirles que no hay nada que temer. Si se sienten abrumados, si se sienten asustados, vean chicos, perdón que les diga chicos, es una fea costumbre que tengo. Profes y demás personas que están aquí conectados. Es una actividad para las competencias que ustedes ya tienen como docentes y para la experiencia social y comunitaria que ya muchos de ustedes presentan, es una actividad en términos generales sencilla, ¿sí? Es un asunto de escuchar, ¿cierto? Es un asunto de convocar la comunidad, reunirlos en un ambiente virtual y escucharlos. Entonces es sencilla. Segundo, como les decía ahorita, se vale no saber. O sea, no se me pongan a estresarse, que es que vamos a tocar este tema, que ese tema no me parece difícil o no conozco. Recordemos que el objetivo del centro de escucha es la construcción del conocimiento. Entonces, básicamente es permitirle a los demás escuchar. Ustedes no tienen que ponerse en el lugar de ser profes y dictar lección sobre esos temas que las personas empiezan a exponer, no. Simplemente escuchen, permitan la participación de los demás, permitan que las personas expresen sus experiencias y en la medida en la que van pasando los encuentros van a ir construyendo. Y si ustedes consideran que es importante que se haga una aproximación más teórica sobre el tema porque es vital, es importante o lo que sea, canalizamos quien nos acompaña en esa charla, ¿cierto? Entonces no se me estresen por esas situaciones. Por el tiempo, como les digo, es una actividad de una vez al mes, que lo pueden hacer con mayor periodicidad, sí, lo pueden hacer cada 15 días si quieren, pero es si quieren. Recordemos que esto es un granito de arena que vamos a aportar cada uno de nosotros a la comunidad. ¿Con qué intención? Con la intención de ayudarle a esa comunidad a que sea capaz de enfrentar todas las situaciones que están presentando y y se sientan apoyados y acompañados y sientan que son más fuertes cuando están unidos y que puedan desarrollar unas estrategias más adecuadas para adaptarse a las situaciones cambiantes en las que estamos. Luz Marlene Flores nos dice, buenas tardes, no olvidemos que acá también hay madres de familia. Lo digo es porque se ha referido solo a los profes. Ay, sí, me disculpan. Aquí hay no solamente profes, sino líderes comunitarios. ¿Sí? Entonces hay personas que hacen parte, son madres o padres de familia, pero porque en realidad son personas que se comprometen y están en un compromiso constante con la comunidad. Ya sean padres, madres de familia, estudiantes, jóvenes, adultos. Aquí hay de todo tipo de actores
que ejercen el liderazgo y que tienen esta capacidad de llegarle a la comunidad y tienen esta vena social. Si bien es cierto, me he referido mucho a los profes, es porque hay muchos profes aquí, pero ciertamente, como dice Luz Marlene, también tenemos padres de familia y tenemos estudiantes. Sin embargo, aquí estamos en una posición de igualdad. Todos los que están aquí participando están aprendiendo algo nuevo y se les está llegando esta oportunidad de aportar a sus comunidades para el fortalecimiento y el beneficio de los mismos. Si eres estudiante, si eres madre de familia, estás bienvenida acá. Lo importante es que tengas la intención y la buena voluntad de sacar este ejercicio adelante. Entonces, tarea para esta semana, empezar a animar a la comunidad, decirles vamos a tener un lugar en donde nos vamos a poder expresar libremente y de forma muy respetuosa con los demás, para que empezamos a construir ideas, para que nos unamos, para que construyamos comunidad y entre todos podamos desarrollar estrategias que nos ayuden a salir adelante en las situaciones difíciles que podamos estar pasando o que le están pasando a nuestros seres queridos o a nuestros vecinos o a otros fredonitas. Ok, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguien quiere aportar algo más? Doctora, quiero decirle que el tema ha estado todo muy importante. Para mí ha estado todo muy importante. He aprendido mucho. Muchas gracias. Me alegra muchísimo. Bueno, queridos participantes. Perdón, Hola, Dora, cuéntanos. quisiera hacerte una última pregunta. Claro que sí. Desde su perspectiva y experiencia, ¿qué nos puede sugerir como para iniciar este primer encuentro o para motivar a este primer encuentro para crear el centro de escucha? Bueno, muy buena pregunta. Hay muchas estrategias, ¿cierto? Como les digo, puede ser unas impersonales y otras personales. Yo siempre prefiero combinar las dos. Entonces, desde mi perspectiva, como les digo, cualquier estrategia que ustedes consideren que les haya funcionado en el pasado para comunicar asuntos importantes, convocarlos a reuniones, cualquier estrategia que ustedes consideren que la comunidad va a responder positivamente a ellas, funciona. Dora me pregunta que yo qué opino, ¿cierto? A mí cómo me ha ido en mi experiencia, cómo lo he hecho yo. Yo siempre lo hago como en dos formas al mismo tiempo. Primero, creo como una publicación en donde más o menos digo de qué se trata, que sea bonita, que sea atractiva y la paso por el WhatsApp, la monto al Facebook, la monto al estado del WhatsApp, se las mando a los que más o menos sé que son bien activos, se las mando a su chat personal, Y dos, luego empiezo a escribirle a cada uno o los empiezo a llamar. ¿Cómo has estado? Les pregunto cómo están o en sus llamadas normales de seguimiento, ¿cierto? En esas llamadas que ustedes hacen en su día a día como docentes o los que son padres de familia o los que son estudiantes, esas llamadas que hacen para saludar al otro, a la vecina, al amigo, al primo. Entonces llaman, hacen su llamada normal y aprovechan en esa llamada y le cuentan, ve, estoy liderando una estrategia muy interesante que se trata de esto. A mí me gustaría mucho que estuvieras ahí porque va a ser algo muy transformador en nuestro municipio. Es una estrategia muy buena. Yo me estoy capacitando al respecto y yo sé que esto va a tener muy buenos resultados. Anímate, cuento contigo. Sí, listo, te meto al grupo del WhatsApp entonces para que cuadremos el día y la hora. Y arman un grupo de WhatsApp con esas personas que se van manifestando interesadas. Es muy importante que ustedes no se me vayan a desmotivar si todos a los que ustedes invitan no aparecen, ¿cierto? Entonces que de 20 o de 40 aparezcan 20, de 40 aparezcan 20 o de 10 aparezcan o de 20 aparezcan 15. Esto no nos puede llenar ni de susto ni de desmotivación porque hace parte de la reacción normal que tenemos nosotros como seres humanos de que le hemos cogido un poco de pereza a las actividades, ¿cierto? Pero en la medida en que esto empiece a operar y esto empiece a funcionar y las personas empiecen a hablar,
muchas otras se van a ir animando, ¿cierto? Mientras que el coordinador esté animado, la comunidad se sigue animando, ¿cierto? Y muchas personas tal vez están ahí esperando a que se les abran oportunidades como esta para empezar a participar. Entonces, número 1, organícense una publicacioncita. Los que manejan el computador saben que lo pueden hacer en el computador. Los que no, pero tienen un hijo o una hija que es creativa, o lo hacen en una cartulinita o en una hoja y le toman una foto y la empiezan a rotar. O me dicen y yo les ayudo también, ¿cierto? La empezamos a rotar y empezamos a informar. Y luego empiezan a llamar a esas personitas que ustedes creen que podrían interesarse, que se podrían beneficiar de este tipo de actividades, que posiblemente les puedan decir que sí, las empiezan a invitar y les dicen que pueden invitar a otros, para que ellos también se animen a invitar a otras personas. Y ya van cuadrando ustedes qué día y a qué horas les queda fácil hacer el encuentro y cuadran con ellos y hacen un encuentro virtual. Si alguno de ustedes no saben cómo programar esas videollamadas o lo que sea, también me puede escribir, yo les explico o les mando un videíto explicativo para que aprendan. No les dé pena preguntar. Si por ejemplo yo les mando un video y no lo entienden, me dicen, no hay ningún problema, listo. Desde que haya la posibilidad y de mi parte está todo el deseo de acompañarlos en estos procesos, con todo el gusto yo miro en qué momento puedo sacar los raticos y dedicarles el tiempo que ustedes necesiten. ¿Listo? Bueno, yo creo. Perdón, la ¿Cómo? última intervención. Sí. Qué pena la No, última. tranquila, así sea la penúltima. Bien pueda doña Dora. Se me ocurrió entonces, y aprovechando que el grupo es tan heterogéneo, si de pronto los líderes comunales, ¿cierto? Madres de familia y estudiantes también requieren de alguna asesoría o que los acompañemos nosotros como profesores, yo particularmente me ofrezco también a colaborarles. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, profe Dora, porque muchas familias en este momento están esperando también y a veces les da pena o les da temor. Ya saben, muchachos y madres de familia, si conocen en su comunidad algún estudiante que esté presentando dificultades, que no entienda las tareas, que tiene algún problema, ya saben que la profe Dora les puede ayudar a brindarles asesoría en lo que necesiten. Maravilloso. Me llega al corazón el comentario de la profe Dora porque de eso se trata esta iniciativa, ¿cierto? O sea, yo le estoy apostando, o sea, cuando presenté la propuesta de hacer este tipo de actividad, le estamos apostando a que yo creo que acá en Fredonia habemos muchos que tenemos la intención de aportar desde lo que podamos, que tenemos la intención de acompañar a esas personas que lo están necesitando y que podemos ofrecer un poquito de lo que hacemos, de lo que sabemos, podemos ofrecer un poquito para que esas personas puedan tener un poco más de bienestar en sus vidas. Entonces esto es una iniciativa muy bonita, 100% social y que ojalá se desarrolle, se fortalezca y crezca cada año más y más y más. Bueno, no siento más, me les gasté casi las 2 horas completicas, los dejo para que puedan descansar, atender sus situaciones familiares, cenar y todo. Les queda de tarea entonces empezar a animar a la comunidad esta semana. Me cuentan cómo les va en el próximo encuentro. Nos encontramos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo les fue y también terminamos esta primera parte de la cualificación. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Es con todo gusto y con mucho amor. Chao para todos. Besos. Chao. Chao. Gracias. Gracias, Chao. Chao, chao. Buena, feliz tarde, muchas gracias. Feliz tarde. Chao.